encontramos ahí con que y se hizo un análisis serio de cada uno de los artículos que contemplan la iniciativa y detectamos que en el caso del artículo 6 hay una norma de carácter regresivo que rompe con el principio estabilizador del derecho laboral y que al mismo tiempo afecta a los trabajadores, no corresponde al ordenado por el decreto de la reforma constitucional, de tal manera que no haya asidero constitucional en el Estado para que se realice una reforma de esta naturaleza, pero además modifica la naturaleza de las relaciones laborales de los trabajadores del base al servicio de las presidencias municipales, titulares, consejeros, comisionados de organismos públicos autónomos, como son la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, el Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas, el Instituto Zacatecano de el ISAI, el ICEA, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Y bueno, nosotros en representación de los servidores públicos acudimos a esta sesión para pedirles la reflexión profunda y que se pueda eliminar ese artículo que violenta derechos laborales adquiridos al pretender convertir en trabajadores de base a trabajadores, de trabajadores de confianza, cuando es un derecho adquirido y es una condición que debe de respetarse. Comentar también que en el cuerpo normativo, como dicen los constitucionalistas, una ley es un cuerpo normativo y no puede modificarse un artículo si no hay una relación dentro de su contexto general. Dentro de la propia ley, el artículo 5 establece ya quiénes son los trabajadores de confianza y ninguno de estos trabajadores que se pretende convertir a trabajadores de confianza tienen funciones de dirección, de supervisión, tienen a su cargo la ejecución de recursos, o sea, son trabajadores que ellos merecen la estabilidad en el empleo y la certeza laboral de su conseguida con el transcurso del tiempo. Por otra parte, esta misma ley establece ya que cualquier cambio en las condiciones laborales debe de ser pactada con el titular de la dependencia y el titular de la representación de los trabajadores, es decir, el sindicato. Y eso también afecta a los derechos de los trabajadores al pretender eliminarles un derecho de adquirir una base y convertirlos en trabajadores de confianza. Por otro lado, también comentarle que en el artículo 20 de esa misma iniciativa viene que tampoco corresponde al decreto de la reforma constitucional aprobado el 28 de marzo en esta legislatura y es una propuesta que se excede contraviniendo el mandato constitucional al establecer un criterio y aplicar el de lealtad institucional, que en ese momento puede ser considerado como una afectación a los derechos de sindicación de los trabajadores o libertad de asociación. Tampoco está ordenado en el mandato constitucional y es desproporcionado que se pretenda aprobar una iniciativa de la ley del servicio civil sin que cuente con la base constitucional para hacerlo. De la misma manera, el artículo 30 tampoco corresponde al ordenado en el decreto constitucional. La propuesta se excede de sus facultades y existe una disminución de derechos en perjuicio de la estabilidad en el empleo de los derechos del trabajador al establecer que se disminuya de 6 meses, de 1 año a 6 meses la falta cometida por cualquier trabajador para poder obtener o hacerse acreedor a una rescisión de la relación laboral. Entonces hay una afectación también a derechos. Y bueno, el artículo 36, que si bien es cierto no corresponde al ordenado por la reforma constitucional, no va en concordancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por eso no tenemos ninguna objeción en que se pueda agregar al dictamen de la Ley del Servicio Civil. Está aquí el análisis debidamente realizado, es un análisis serio, es un análisis que corresponde a una revisión del mandato constitucional y de los efectos de los trabajadores, pero sí quiero decir que todos los servidores públicos en el Estado representamos 98,000 en Zacatecas y que esta disposición normativa del artículo 6 afectaría derechos adquiridos y nos hemos pronunciado y publicado en el periódico Imagen que no estaremos a favor de ninguna norma de carácter regresiva. Por eso acudimos a ustedes, apelamos a la decisión y al poder que tienen ustedes conferidos por el pueblo para que se legisle en favor de los servidores públicos y no se violente ningún derecho y que al amparo de esta reforma constitucional no se vayan a hacer modificaciones a otros artículos que finalmente afecten la estabilidad en el empleo, la certeza laboral, la seguridad de sus familias, de cada uno de los servidores públicos,
y desde luego el derecho a la sindicación y a la libertad que tiene cada trabajador de decidir libremente a afiliarse, pertenecer, permanecer a los sindicatos. Entonces, agradecemos nuevamente el espacio y yo quisiera saber si alguno de mis compañeros tuviera algo que agregar.